Finalizado ya este acto de la entrega de la medalla de las Cortes al periodista Antonio Angulo, continuamos en Aragón en abierto, todo listo y preparado en Teruel para que la Hermandad de Caballeros del Santo Sepulcro procesione. Será hoy, Beatriz, y es una de las procesiones más antiguas de Teruel. Así es, 85 años lleva a sus espaldas, Salva, esta hermandad, como tú decías, de Caballeros del Santo Sepulcro y Santísimo Cristo del Amor. Estamos a las puertas casi de la iglesia de San Andrés y se van poco a poco arremolinando aquí ya los cofrades, porque queda muy poquito para que comience esa procesión, prácticamente a las 8 cuando termine la misa que están celebrando aquí en la iglesia. José Julio Torres, el jefe de la banda, de todos los que tenemos aquí, realmente hoy es un día especial para vosotros, os habéis librado del tiempo, ¿no? Pues sí, gracias a Dios nos hemos librado del tiempo, es un día especial porque es el día que sale nuestra cofradía solamente. Hacemos el Vía Crucis en la Plaza del Torico, que llevamos muchos años haciéndolo y en realidad es algo muy típico de la Semana Santa, el Vía Crucis. 85 años casi más o menos a las espaldas, una de las procesiones más antiguas de Teruel. Tenéis ahí la estirpe, ¿no? Es decir, somos de los más antiguos. Pues sí, en realidad sí, somos de los más antiguos, somos una de las cofradías más antiguas. Entonces, pues la verdad es que a nosotros nos hace mucha ilusión, somos cada más en la banda y los cofrados somos gente de toda vida, viene ya de familia, viene de padres a hijos y entonces, pues bueno, aquí estamos para participar en la Semana Santa de Teruel. ¿Cuáles son los santos que salen? El santo es el Cristo del Amor y que lo sacamos hoy solamente el Cristo con la piana para hacer el Vía Crucis. Mañana sacaremos el Cristo con las vírgenes y ya el viernes sacamos el Cristo también, separado, entre la procesión separada sacamos también el sepulcro. Y para la gente de Teruel que nos esté viendo ahora, esta procesión que parte de aquí, de la iglesia de San Andrés, ahora prácticamente cuando termine la misa, ¿qué recorrido tiene? Nosotros cuando terminamos la misa bajamos por aquí, por la calle de Comandante Fortea, subimos por la calle San Juan y vamos a la Plaza del Torico. Entonces hacemos todas las estaciones del Vía Crucis y ya volvemos con el santo a la carpa que hay en la Plaza del Seminario. Hasta la Plaza del Seminario. Vemos que ya se están animando, ¿eh? No ha empezado aún la procesión y están empezando ya a tocar hasta los más pequeñitos, que mira que bombos van gente muy joven también en la cofradía. Pues sí, esta es la base, desde luego a mí me ilusiona ver a gente tan pequeña porque estos al final están los padres y después ya vienen los hijos y bueno, pues la verdad es que los críos es la base de la banda, que al final ellos son los que van a seguir. Me miraban antes, a ver cómo le dais al bombo, darle bien fuerte. Mira. Beatriz, como nos decías, afortunadamente... ¿Le vais a dar igual de fuerte en la procesión, ¿no? o no? Sí, o más. ¿Cómo te llamas tú? Rubén. Pues a ver, mira, ya tiene aquí al Cristo un poco ya de tanto darle tan fuerte al bombo y él también. ¿Tú cómo te llamas? Alberto. A ver, dale tú también fuerte, venga. Madre mía. Qué fuerza. Pero ¿qué meriendan estos niños de la cofradía de los caballeros? Que vamos, meriendan lo que yo diga. El papá también, ¿no? Por lo que veo, aquí también tenemos todo el bombo puesto con el nombre de la cofradía. ¿Muchos años lleváis saliendo? 2 años. 2 años, o sea, es el segundo. Realmente... Bueno, yo ya salía en la cofradía, lo que lo dejé. Y los más pequeños han vuelto. Lo han vuelto. Ahora. Hemos vuelto con ellos, vamos. Claro que sí. Pues ya ves, Alba, que realmente mucho barullo se forma a las puertas de esta iglesia de San Andrés. Ahora a las 8 prácticamente comienza esa procesión y ya están todos preparados en Teruel. Y parece que el cielo de Teruel respetará que esta hermandad de Santo Sepulcro de Teruel procesione. Presten atención porque les damos ahora además la agenda de procesiones para hoy, día de Miércoles Santo, en todo Aragón. Escuchen. Esta noche en Zaragoza, la Cofradía de la Crucifixión hace su Vía Crucis a partir de las 9. La Cofradía de la Humillación comenzará la procesión de María Santísima de la Amargura a las 9:30. A esa misma hora empieza el Vía Crucis de las cofradías del Exceomo y el de la Hermandad de la Humildad. Y también a las 9:30 las cofradías del Calvario y la de los Dolores hacen la procesión del Encuentro. En Huesca, 2 son las cofradías que procesionan, las de Santiago a las 8 y la de Nuestro Padre Jesús del Nazareno a las 11. Y en Teruel, la Hermandad de Nuestro Padre Jesús Nazareno y María Santísima del Rosario sale por partida doble, a las 9 las 3 peticiones al Nazareno y a las 12 la procesión del silencio. Esa es la agenda de procesiones para hoy. Nosotros volveremos mañana con un especial Aragón en abierto. Haremos un repaso de los 5 años de Aragón TV a partir de las 5:30 y luego estaremos con ustedes contándoles todos los detalles del Jueves Santo en Aragón. No se lo pierdan. Hasta mañana.
Ahora puedes limpiar el horno sin pisar la cocina.